encuentro del Señor. El desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has sido enviado para sanar los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, celebrar los divinos misterios y en este momento, en un momento de silencio, cada uno exprese desde sus hogares sus oraciones, sus peticiones, su ofrecimiento de su vida, de sus alegrías, de sus penas, de sus incertidumbres. Nos unimos todos como pueblo de Dios, centrados desde el altar de la sede parroquial y unidos espiritualmente unos con otros. Elevamos nuestra plegaria confiada a nuestro buen Dios. Señor Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados.
En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas de Lázaro enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, y sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Jesús, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían: este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió: Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven afuera.
El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con el Padre Horacio hemos mandado a través de las redes de la plataforma digital una nueva carta para acompañarnos y sostenernos en esta situación tan extraña que vivimos, tan delicada por una parte y extraña en el sentido que no nos podemos ver. De manera que llegamos a ustedes de este modo, también con la transmisión de esta celebración mediante la plataforma digital. Comparto ahora con ustedes lo que se ha escrito para ustedes. Queridos fieles de la comunidad parroquial, paz y bien. El miércoles pasado celebramos la Eucaristía con la puerta de la iglesia parroquial abierta. También hoy, signo de la espera, del momento que podamos entrar y salir para celebrar juntos el encuentro con el Señor y entre nosotros. Pero por ahora, obedientes y solidarios, nos unimos espiritualmente desde nuestros hogares. Los invitamos a que se conviertan en un nuevo cenáculo donde con espíritu creyente se invoque al buen Dios por el cese de la pandemia. Estamos próximos a Semana Santa. Ya les informaremos cómo la celebraremos, pero una actitud infaltable debe ser la comunión en la oración. Hagamos esa cadena de oración más fuerte que el odio y que la muerte, dice un canto, que el mal, y aunque corporalmente separados, como decía hace siglos San Atanasio de Alejandría, espiritualmente más cerca que nunca. Antes de ayer, hemos visto al Papa darnos la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Hemos visto al anciano pontífice, lo hemos escuchado. Les recomendamos volver a leer su homilía o escucharla nuevamente. Con profundo realismo invita a reconocer la fragilidad humana y la omnipotencia divina, a rectificar caminos y procurar descubrir una vez más la presencia misteriosa y providente de Dios. El Papa, como obispo de Roma, pastor universal de la Iglesia y padre de la humanidad, corrige y anima, exhorta e invita a confiar en el Dios cercano que en Jesucristo ha manifestado su rostro. El anciano pontífice, solo y frágil también él, nos ha dirigido una palabra de aliento. Sencillamente nos ha recordado que Jesucristo calma las tempestades. En este caso, pedimos que calme la tempestad de esta pandemia. Quisiéramos reflexionar brevemente sobre 5 elementos de la celebración de antes de ayer. La presencia de Jesús sacramentado, la palabra de Dios, el Evangelio, el crucifijo, la imagen de María y el uso del incienso. Nos ha dado la bendición con el Santísimo Sacramento. Jesús mismo ha bendecido a la ciudad y al mundo. ¿Creemos realmente que es el Salvador del mundo, es decir, de la humanidad? Durante la celebración se ha proclamado el Evangelio. En él Dios nos habla hoy. ¿Creemos que Él vence las tormentas, no solo cósmicas, sino las del corazón humano? En el atardecer romano, antes de ayer, estaba el crucifijo milagroso de San Marcelo al Corso. Nos orientamos desde nuestros hogares a Cristo crucificado, presente en el ábside de esta iglesia parroquial y de Lourdes, y a Jesús resucitado,
presente en el ábside del prosantuario de Jesús Misericordioso, nos orientamos desde nuestros hogares al sagrario, presente en las tres iglesias, desde donde Jesús nos acompaña, como en tantas otras de la ciudad y del mundo. Durante este tiempo nos será provechoso ejercitarnos en la comunión espiritual. Estaba igualmente el ícono de la Salus Populi Romani, traducida al castellano, Salvación del Pueblo Romano, imagen venerada en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Ponemos en las manos de nuestra Madre del Cielo nuestra vida, la vida de nuestra familia, de la comunidad parroquial, de la ciudad, la nación y el mundo. Al rezar el rosario en familia, iglesia doméstica, ponemos en las manos maternas de María, la iglesia, de la cual ella es la madre, el incienso, el último elemento. Lo hemos visto. Se ha elevado hacia las alturas. Es el símbolo de la oración del pueblo creyente. Esta, como el incienso, se eleva hacia Dios. Queridos fieles, nadie pensó una cuaresma-cuarentena, la pensó Dios. Nadie pensó que al recibir la ceniza impuesta sobre nuestra cabeza para recordarnos nuestra fragilidad, el contexto mundial nos lo recordaría de modo masivo y a todos, aún a los que no creen. Nadie pensó que Dios iba a permitir un tiempo de desierto, silencio y soledad. Lo pensó Él, pero nos podemos preguntar, ¿en este desierto es Dios un oasis donde descansar y beber del agua prometida por Jesús a la samaritana para continuar el camino? ¿Le decimos a Jesús lo que Él le dijo a la samaritana, dame de beber? En el silencio, ¿escuchamos la voz de Dios? Sería lamentable que solo hubiera silencio externo y mucho ruido en el corazón. Que el Señor aquiete nuestro corazón. Como dice el Salmo, ojalá hoy escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos el corazón. En la soledad, esterilidad o fecundidad, una soledad sin Dios será en definitiva tiempo estéril. Una soledad vivida en la presencia de Dios será fecunda. Solo será la ocasión para una comunión y entonces ya no habrá soledad, ya no estaremos solos, sino un nuevo modo de comunidad, la que brota de la comunión con el Señor y se hace visible en la comunión entre nosotros. La palabra de Dios nos dijo al inicio de la Cuaresma, tiempo de gracia, tiempo de conversión. ¿Permitimos que esa palabra penetre el corazón? Queridos hermanos, paz y bien, palabras de San Francisco de Asís. Como dijimos ya varias veces, confianza en el Señor, calma en la situación y caridad entre todos, cuidándonos unos a otros, obedientes y solidarios, como María en la Encarnación. Y vale recordar que sigamos haciendo oración de intercesión, no solo por nosotros, sino especialmente por los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, personal sanitario, por el personal de seguridad, cualquiera sea las fuerzas que custodian la seguridad y el bien común, por los pobres, porque ustedes saben que, como ya está sucediendo en Italia, al problema sanitario se suma de modo alarmante el problema de la pobreza. Pidamos al Señor el cese de esta pandemia, pidamos unos por otros, también por los que han perdido seres queridos y por quienes ya han fallecido. Pidamos que el Señor tenga misericordia. Qué bueno sería retomar en nuestras manos ese hermoso salmo que hemos rezado hace un momento. Un salmo de confianza,
un salmo que nos invita nuevamente a mirar al amor misericordioso de Dios, a descubrir su bondad, su misericordia, también a descubrir las señales que nos invitan a revisar nuestra vida, a convertirnos. Pero nosotros sabemos que Él tiene poder sobre el mal, sobre todo tipo de mal. Hoy hemos leído la resurrección de Lázaro. Poco después ya morirá Jesús y resucitará. Hoy nos anticipa su Pascua con este milagro, este signo de la resurrección de su amigo Lázaro. Le devuelve la vida y Él, Jesús, se presenta como la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Nosotros somos los amigos de Jesús, somos el pueblo creyente, el pueblo que siempre necesita renovar su fe, su caridad, su esperanza. También que necesita convertirse, porque la conversión es una realidad permanente en nuestra vida. Nadie está definitivamente convertido, nadie puede decirse yo ya he llegado, siempre estamos en camino. Queridos hermanos, entonces, esperando volver a encontrarnos desde aquí, desde el altar de la sede parroquial, un cordial, paterno, fraterno y amical saludo de ambos sacerdotes. Recen por nosotros y nosotros nos comprometemos a hacerlo por ustedes. Que Dios nos ayude y que la Virgen nos cuide. Y pensemos especialmente en aquellas naciones que están particularmente crucificadas. Una de ellas es nuestra querida Italia. Muchos de nosotros provenimos, muchos de ustedes tienen sangre italiana en sus venas. Recemos por aquellos italianos, españoles y todas las demás naciones, pero particularmente estas dos naciones europeas y ahora Estados Unidos están particularmente azotadas por este virus. Recemos por el cese de esta pandemia a Nuestra Señora de la Piedad de Lourdes, a Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos. En sus manos maternas, en las manos maternas de María los ponemos a todos ellos y también nos colocamos nosotros espiritualmente, todos bajo su manto, reclamando con insistencia su intercesión de Madre ante el buen Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unámonos espiritualmente. Esta vez no hagamos una oración en voz alta, sino tomemos un momento de silencio y cada uno se une en el silencio pidiendo, porque todos formamos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Todo ese cuerpo, todos los miembros de ese cuerpo que nos siguen por este medio se unen en el silencio a la oración que luego se recogerá y se elevará a Dios como el incienso que se eleva hacia las alturas.
Escucha, Padre Dios, la oración que te dirigen tus hijos desde sus hogares, desde esta iglesia parroquial, todos corporalmente separados, pero espiritualmente unidos. Te lo pedimos con confianza. Reclamamos una vez más el auxilio de María, a quien nos dio Jesús como madre. Con humildad y sencillez de corazón te lo pedimos entonces por Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nuestras penas, incertidumbres, alegrías, toda nuestra confianza, toda nuestra vida, que nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos el prefacio propio de este día, de este domingo, que recoge el Evangelio que hemos proclamado, prefacio titulado La resurrección de Lázaro. Señor, esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él, como hombre verdadero, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros los hombres, por estos santos misterios nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó
celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta comunidad, de esta familia celebrante que has congregado, incluso de manera espiritual, en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, hermanos, nos unimos espiritualmente haciendo esa cadena de oración que refleja nuestra confianza en Dios. Y lo hacemos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos por tu poder de esta pandemia y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, de todo miedo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, la fe de esta comunidad parroquial. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Invito a todos los fieles que mientras los sacerdotes comulgan el cuerpo y la sangre de Jesús se unan en la comunión espiritual, se orienten a este momento culminante de esta celebración.
Dice el Señor: todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. A esta bendición, a esta oración sobre el pueblo, respondemos amén. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración, por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden permanecer en paz. Queridos hermanos, los invito a que, aunque ya lo hicimos como oración dentro de la liturgia de la palabra y antes de hacer la oración a la Virgen, retomemos el Salmo. Es el Salmo 129, que nos trajo providencialmente la liturgia de este quinto domingo de Cuaresma. La antífona que hemos rezado dice: en el Señor se encuentra la misericordia. La pedimos piedad a Dios. Por eso dice el salmista, después lo toman en la Biblia y lo vuelven a rezar, 129. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz, estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel, espere la Iglesia, espere la humanidad al Señor. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel, la Iglesia y la humanidad de todos sus pecados. Queridos hermanos, un salmo maravilloso para rezar y renovar nuestra confianza en Dios, que no nos va a abandonar, que siempre nos va a acompañar. Y la que nos acompaña siempre y nunca nos abandona, porque como dijo el padre Kentenich, un hijo de María nunca perecerá, es nuestra Madre del Cielo. Por eso, a la Virgen, particularmente en las tres advocaciones de nuestra comunidad parroquial, Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que se venera en el prosantuario de Jesús Misericordioso, a la Virgen María le decimos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Nuestra Señora de la Piedad, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Mis queridos hermanos, que tengan todos un buen domingo y una bendecida semana.